Hola, hola, buenas tardes, ¿se escucha? Ok, bien. Deme un segundito que voy a entrar con la otra computadora y ya arrancamos con la clase. Bueno, buenas tardes. A ver, vamos a empezar la clase. No tengo retorno de audio. No sé si me están escuchando. No sé si me están escuchando. No sé si tengo bloqueo. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Ahí tengo retorno. Bien, perfecto. Bueno, me hicieron, en la clase pasada, me han hecho una pregunta sobre la instalación. Entonces vamos a repetir un pedacito rápidamente la instalación de Kubuntu junto con Windows 7. Fíjense que en este momento yo estoy compartiendo la pantalla de, estoy situado en la pantalla de Kubuntu. Así lo actualizo rápido. Entonces, vamos a ver primero la instalación. Entonces, vamos a recordar. Vamos a recordar cómo hicimos, vamos a hacer como hicimos la instalación de Kubuntu junto con Windows 10. Entonces, para eso ya teníamos instalado el sistema operativo, nuestro Windows 10, funcionando perfectamente. Entonces, necesitábamos hacer dos cosas como primera medida. La primera era tomar nuestro sistema operativo y buscar una partición, la cual vamos a achicarla para dejar un espacio libre, de tal manera de tener nuestro lugar para el sistema operativo que vamos a instalar. Y la segunda es buscar una distribución de Kubuntu, en este caso es la 20.04, la LTS, vamos a bajar la ISO y lo vamos a guardar en un pendrive configurado como booteable. Entonces, arrancamos al principio. Entonces tenemos nuestro sistema operativo. Vamos a hacer un sistema operativo dual, es decir, vamos a poder arrancar con uno u otro a voluntad. Y para eso vamos entonces a tomar nuestro Windows 7 o Windows 10. Vamos a ver dónde tenemos un espacio. En este caso lo tengo en el C. Y voy a reducir el volumen de tal manera de que me quede espacio para nuestro sistema nuevo operativo. Entonces,
le voy a dar, en este caso le vamos a dar el espacio y me va a quedar un espacio, en este caso son 10 gigas lo que le había dado, me queda un espacio no asignado, quiere decir que sobre este espacio yo voy a hacer la instalación de mi Ubuntu. Entonces, una vez que tengo ya ese lugar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar el pendrive. Esto lo puedo hacer a través de un programita que se llama Rufus. Con Rufus lo que hacemos es montar sobre el pendrive una ISO de nuestro sistema operativo y hacer que el sistema sea booteable de tal manera que cuando vamos a iniciar nuestra computadora le vamos a tener que decir que inicie del pendrive. Hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la BIOS o el Wi-Fi y la otra es a través del teclado cuando arranca que nos dé la opción de bootear desde el pendrive. Entonces una vez que arranca nos va a dar la pantalla de bienvenida de Ubuntu donde nos va a dejar que elijamos el idioma con que vamos a hacer la instalación. Nos da dos opciones, una de probar Ubuntu o de instalar. Nosotros vamos a elegir instalar. Apenas ponemos instalar, nos pregunta qué disposición de teclado vamos a elegir. En este caso vamos a elegir el teclado en español. Ponemos continuar y nos va a decir qué tipo de instalación. Nosotros ahora vamos a hacer una instalación normal y además nos da la opción de descargar mientras estamos instalando actualizaciones. Esto podemos hacerlo o no, de tal manera que si lo ponemos que sí, va a ser una instalación más lenta porque va a tener que descargar de internet, de un repositorio, una actualización de Ubuntu. Pero podemos poner la instalación normal, desmarcar el descargar y continuamos. Entonces cuando continuamos, nos va a decir dónde, nos da un pantallazo de dónde estamos. Fíjense en el tema de la partición. Vamos a elegir el lugar que está sin particionar. Lo vamos a particionar. Eso ya lo vimos en Ubuntu también. Fíjense que yo lo que hice es, voy a crear una extensión 4 sobre ese espacio. Voy a hacer la instalación de mi sistema operativo. Entonces, una vez que le doy a instalar, me va a preguntar nuevamente si quiero hacer los cambios. Le pongo que sí. Le pongo continuar. Y vamos a hacer la instalación sobre ese lugar que ya ahora está particionado para que acepte nuestro sistema operativo Ubuntu. Entonces, una vez que le ponemos que sí, nos va a hacer la instalación. Nos va a preguntar en qué lugar horario, en este caso nos vamos a poner en Argentina. Nos va a preguntar primero que ingresemos el usuario y contraseña para iniciar sesión. Recuerden que esta contraseña es la misma que vamos a tener como superusuarios. Quiere decir que esta clave es la que nos va a permitir hacer instalaciones en el sistema operativo. Entonces, una vez que le ponemos que hemos llenado, nos va a decir gracias por elegir, nos va a dar la opción de reiniciar y una vez que reiniciamos, vamos a tener ahora una pantalla del grupo donde vamos a tener varias opciones de sistema operativo junto y vamos a estar junto con el Windows 7 o el Windows 10. Entonces vamos a elegir. Si elegimos inicializar con Ubuntu, vamos a tener esta pantalla de bienvenida, donde nos va a permitir loguearnos con nuestra contraseña y vamos a ir al escritorio, con lo cual ya tenemos funcionando nuestro sistema operativo. Entonces, yo lo que quería mostrarles, ahora vamos a
Ahí está. Entonces, este sería nuestro escritorio en este momento de Kubuntu. Firefox, si le damos doble clic, vamos a entrar en el navegador. Viene por default en el sistema operativo. Y tenemos abierto nuestro navegador. Yo en este caso estoy navegando con Chrome, que lo tuve que instalar. Entonces lo mismo, tenemos, si necesitamos hacer una reproducción de audio, vamos a abrir el VLC, que este es por default, es el reproductor de multimedia que viene instalado. Podemos instalar después cualquier otro sistema de audio que necesitemos de algún repositorio y tenemos ya la posibilidad de tener audio y video en nuestro sistema operativo. Después tengo instalado Zoom. A ver, vamos a verlo. Volvemos al escritorio. Tenemos instalado Zoom y Hangout. Ahora les voy a mostrar una segunda pantalla que yo tengo. En esta segunda pantalla, lo que tenemos, aquí cargué, así compartido. Vamos a compartir dos partes fundamentales que tenemos del sistema operativo. Ahí está, ahí se ve. Bien. Entonces, acá lo que tenemos es nuestra consola. Ahí abro la consola, que es la que nos va a permitir hacer instalaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer si necesitamos instalar es escribir sudo. Vamos a escribir sudo, la cual nos va a decir que nos pide una contraseña, que es la contraseña de administrador, para poder instalar. Entonces, si yo coloco la contraseña, ahí estoy. Todo lo que yo instale a partir de este momento, lo voy a instalar con privilegio de usuario, superusuario o usuario administrador. Esto es lo que yo hacía hincapié, que era importantísimo. Vas a conocer la consola que tiene Linux. Bien. Ahora vamos a cerrar. Volvemos al escritorio. Bien, y tenemos varios programas. En este caso yo tengo instalado el SAM, para poder correr en
programación PHP, de tal manera de tener mi localhost funcionando. Y ahora lo que vamos a compartir es cómo hago para ver mis archivos. Entonces, voy a compartir la pantalla, voy a la pantalla principal. Y lo que tengo acá es el Dolphin Explorador. El Dolphin Explorador es un explorador de Windows, tipo Windows, que nos da información de lo que tenemos en nuestra computadora de modo gráfico. Entonces, por ejemplo, si yo voy a lo que tengo, yo tengo varios discos duros, vamos a ir a este, vamos a este, y vamos a este, tengo los archivos, los manejo exactamente igual que manejo en Windows. Voy para atrás, fíjense que es muy similar. Voy a clases, me da la misma información que si estuviera en Windows. Si quiero abrir un PDF, me da la posibilidad de abrirlo. Vamos a compartirlo. Entonces volvemos. Y vamos a cerrarlo. Vamos a que se actualice. Y les voy a mostrar. Vamos a compartir una interfase gráfica que es el GIMP. Sería el equivalente a un Pine nuestro. El cual nos permite abrir algún archivo. Vamos a abrir algún archivo que tenga. Por ejemplo, tenemos acá. Y podríamos trabajar exactamente lo mismo que si tuviéramos un Pine, pero con algunas funciones mucho más avanzadas. Vamos a compartir. Es complicado tratar de enseñarlo a partir de que no estamos presencial, pero, por ejemplo, si nosotros ahora nos permite, por ejemplo, si vamos a configurar el escritorio, nos permite cambiar nuestro fondo de escritorio. Eso es lo que habíamos visto sin el sistema operativo funcionando, lo vimos en la otra clase. Entonces, fíjense que tiene por default muy poquitas imágenes, pero si podemos elegir, vamos a elegir una de estas.
Le vamos a poner a aplicar, vamos a aceptar. Y ahora tenemos cambiado nuestro fondo de escritorio. Bien. Lo mismo si queremos las acciones del ratón, exactamente lo mismo que tenemos en Windows, el tamaño de los iconos. Y nos da la posibilidad de hacer un tipo de filtrado para poder tener los distintos accesos que voy a tener en mi escritorio. Entonces vamos a volver a configurar el escritorio. Vamos a poner nuevamente esto. Vamos a aplicar. Vamos a aceptar y tenemos nuevamente el escritorio. En el caso de Windows nosotros tenemos una aplicación que es de Microsoft, que es el Office. En el caso de Linux vamos a utilizar el LibreOffice. Vamos a abrir. Vamos a compartirlo. Entonces acá tengo un LibreOffice que me da la posibilidad de editar un archivo del tipo doc. Fíjense que es muy similar a Windows. Ahí está, bien. En resumen, tenemos prácticamente la misma funcionalidad que tiene una computadora que tiene Windows a partir de Linux. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la primera, todas las aplicaciones que tenemos son gratuitas, son todas de libre distribución. Podríamos hasta crear nuestra propia distribución de alguna de ellas. Tengan en cuenta, por ejemplo, que Ubuntu en esta distribución también podríamos editar nuestro kernel, podríamos cambiarlo. El único problema que tenemos es que esta distribución tiene aproximadamente unos 2,5 millones de líneas. Es decir, tenemos un código bastante complejo con más de 2 millones de líneas. Entonces, si queremos hacer nuestra propia distribución, tendríamos que tener conocimientos bastante avanzados en desarrollo. Bien, no sé, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Algo que necesiten que yo les pueda explicar de lo que estamos viendo? Bien, bueno, sí, acá me dice Facundo que es sencillo, sí, es sencillo. La forma de trabajar es la misma, lo que sí se nos puede complicar un poquito es la instalación de algunas aplicaciones, pero en general es un sistema operativo confiable, funciona bien, tiene un solo defecto, es que los desarrolladores de Kubuntu por default no nos dejan acceder a carpetas de sistema. Es decir, nosotros si queremos hacer algún cambio importante en la carpeta de sistema, tenemos que ingresar con alguna otra aplicación. Con lo que nosotros tenemos, no podemos ingresar. A ver, ¿por qué se complica una instalación? A ver, vamos a ver. Acá.
Bien, a ver, yo estoy acá en mi explorador. Este sería el Dolphin sería el equivalente a un explorador de Windows. Fíjense que yo lo que voy a bajar, por ejemplo, para instalar Chrome, yo voy a bajar un instalador, pero ese instalador necesito manejarlo desde la consola. Entonces yo lo que podría hacer es, en este caso, moverlo hacia la consola e instalarlo, o como es un Debian, podría ser abrir el instalador de paquete. Vamos a ver si se abre. Con el cual tendríamos para instalar nuestro Google Chrome. Ahí va. Vamos a compartir la otra pantalla que se abrió. Entonces, esto es lo que se ha abierto, donde nos permite instalar ¿qué nos pide? La instalación para poder que sea viable, necesito tener categoría de usuario, superusuario. Entonces necesito poner mi clave de usuario para poder realizar la instalación. Se nos abre esta pantalla. Fíjense que esto es consola. Y le ponemos instalar. Va a ser la instalación. Ahí vamos a seguir. Y me dice que listo, quedó instalado. Entonces cerramos. Y de esta manera tendríamos instalado el Google Chrome. ¿Se entiende? ¿Se vio cómo lo instalamos? Bien. Esta forma de instalarlo son con todas las aplicaciones que vienen, que nosotros cuando los bajamos, que son del tipo de extensión tipo Debian, que nos va a permitir una instalación muy parecida a las de Windows. Pero podemos tener, ahora se lo voy a mostrar, que nosotros bajemos una aplicación para instalar, pero que esté zipeada. Fíjense, por ejemplo, a ver, vamos a ver, este Group Customizer, ¿dónde está? Fíjense que la extensión es del tipo .trt.qz. Y fíjense que está comprimido el archivo. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Es descomprimirlo. Entonces lo voy a abrir para, ahí lo tengo, a ver si lo voy a mostrar. Bien, ahí tengo un archivito que está todo comprimido.
Fíjense, la aplicación es muy parecida a un WinZip o algún WinRAR, donde nos dice cuál es el archivo principal y todo lo que está dentro de ese archivo comprimido. Entonces le vamos a poner extraer. Nos abre una nueva ventana que la vamos a compartir. Nos abre esta ventana y le ponemos que nos extraiga todo. Bien, entonces ahora lo hemos extraído. Una carpeta que es esta. A ver si la ven. Esta carpeta, ahí tengo todo extraído. Fíjense, funciona exactamente lo mismo que si estuviéramos en Windows. Le hemos dicho que se extraiga y se ha extraído en la misma carpeta de descargas donde tenía. Ya una vez que lo tengo, ya me da la posibilidad de hacer la instalación. Aquí para instalarlo, mostrarlo por el zoom e instalarlo. Vamos a hacer así. Vamos a abrir la consola. Ahí está, abrí la consola. Me voy a escribir sudo, para tener la posibilidad de ser superusuario. Y ahora voy a copiar a ver si me permite. No me da los permisos. Para hacer la instalación. Vamos a hacer. Ahí está. Nuestra instalación. Es que no me permite lo que ya lo tengo instalado, tendría que borrarlo para que funcione y poder instalarlo. Entonces, pero primera cosa importante, si yo hago control C para pegar, yo tengo que hacer, no puedo hacer control B corta, tengo que hacer control shift B corta y voy a hacer pegarla. Fíjense que en esta consola, en la consola, por ejemplo,
de Windows no me permite pegar, pero en la consola de Linux sí me permite. Ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? En todo caso, les armo un apunte para que se pueda entender, porque me es muy complejo tener que hacer la instalación por consola a través del Zoom. Pero más o menos, ¿se entiende cuál es el procedimiento? Todo lo tenemos que hacer por consola. Bien, y la otra pregunta que me hicieron, que lo repitiera, era la instalación del Windows 7 junto con el Windows 10. Que no le había quedado claro. Entonces, ahora lo vamos a repetir. Para lo cual, vamos a compartir nuestra pantalla del Windows 10. Bueno, con lo que hemos visto, tendríamos lo que pide el programa. Es decir, bueno, hemos visto todas las instalaciones de varios sistemas operativos, un pantallazo pequeño, pero que pienso que le sirve de cómo funciona un Kubuntu y que vean la funcionalidad y que no difiere de lo que sería Windows para trabajar. Entonces podríamos tener perfectamente nuestro sistema operativo Ubuntu funcionando y nos van a funcionar todas las aplicaciones con otros nombres, por supuesto, bajadas de otros repositorios, con algunas funcionalidades diferentes, pero nos permite trabajar perfectamente en una empresa, en una casa, eh, para hacer los trabajos normales que necesitamos hacer en una computadora. Si ya queremos hacer, por ejemplo, AutoCAD, ya se nos complica porque AutoCAD no tiene gran compatibilidad con Linux, con lo cual nosotros ya no podemos abrir de forma nativa un archivo AutoCAD, sino que tenemos que importarlo y vamos a tener algunas diferencias ya bastante importantes. Lo mismo que si necesito hacer desarrollo, por ejemplo, en PHP, voy a instalar el SAM tiene un problema, nos instala el dashboard en una carpeta protegida, con la cual tenemos que hacer varios artificios para poder ingresar, para poder guardar nuestros trabajos y que funcionen en eh, que nos funcione en el SAM y que tengamos nuestro servidor local. Bien, entonces vamos a la última parte que sería cómo instalamos un Windows 10 junto a un Windows 7. Entonces, en el mismo caso que teníamos con Linux, nosotros tenemos que tener instalado uno de los dos sistemas. Normalmente lo que vamos a tener es un 7, porque es el más viejo, se supone que es el que tenemos instalado, y vamos a hacer una instalación de un Windows 10 arriba de nuestro Windows 7. Para lo cual vamos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos con Linux, es decir, vamos a tomar una parte de nuestro sistema de almacenamiento, vamos a dejar un espacio libre, con lo cual vamos a hacer una reducción de uno de los espacios. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, tenemos el C, vamos a hacer una reducción del volumen, en este caso le vamos a dejar unos 25 GB para que funcione nuestro sistema Windows 10. Una vez que lo achicamos, nos va a quedar un espacio no asignado y en este caso no vamos a dejar lo que Windows 10
haga el formateo, sino que lo que vamos a hacer nosotros es a este lugar, le vamos a decir que lo formateamos con una estructura de archivos del tipo NTFS. Podríamos no hacerla. En el caso que no lo hiciéramos, vamos a hacer nuestra instalación de Windows 10 en ese espacio que está vacío y nos va a decir que trabajemos con la partición y lo vamos a formatear. Una vez que tenemos formateado y tenemos un ISO de Windows 10, que lo hemos cargado a través de una aplicación, por ejemplo, la aplicación Rufus en un pendrive, y le decimos a nuestra computadora que arranque del pendrive, ya sea a través de la BIOS o UEFI o a través del teclado, y vamos a hacer una instalación de Windows. Por tanto, me va a aparecer la pantalla de bienvenida de Windows, le vamos a decir que lo instale, vamos a aceptar los términos, y acá sí tenemos una pequeña diferencia, es decir, bueno, nos permite actualizar o vamos a hacer una instalación del tipo personalizada. Entonces elegimos personalizada, nos va a decir dónde tenemos nuestros espacios utilizados. Fíjense, yo acá tengo la partición 2, que es la que yo he achicado, perdón, la partición 1, la que yo achiqué, y nos va a quedar un espacio sin asignar de 24 GB. Sobre este espacio, lo que vamos a hacer es instalarlo. Entonces, va a desarrollarse toda la instalación de un Windows 10 normal. Nos va a llegar al final que se instaló y nos va a decir que reiniciemos. Y cuando reiniciemos, nos va a aparecer una pantalla de bienvenida que nos dice que tenemos que elegir nuestro sistema operativo. Fíjense, esta pantalla no es un GRUB, porque no estamos trabajando en Linux, sino que es un NTLDR. En realidad el funcionamiento es exactamente el mismo, pero NTLDR, este loader, lo que va a hacer es darnos a elegir cuál de las dos opciones vamos a tener, y abajo tiene una pequeña eh, un pequeño link que si lo abrimos nos da las opciones de trabajar con esta pantalla de bienvenida dual. Entonces podemos cambiarle el tiempo que, por ejemplo, vamos a estar en espera de que, si no elegimos ninguno de los sistemas operativos, elija la computadora por default uno de ellos cualquiera, el cual no va a elegir, sino va a elegir el que nosotros tengamos programado. Una vez que elegimos cuál es, en este caso vamos a elegir el Windows 10, nos tenemos que dar una opción, es decir, vamos a ir a nuestro programador de Windows, vamos a elegir donde hemos instalado el Windows 10 y lo vamos a renombrar para tener perfectamente identificado dónde tenemos nuestro Windows 10. Una vez que lo ejecutamos, tenemos una ventana normal de Windows 10 y tenemos en este caso los dos sistemas operativos funcionando perfectamente. Vamos a tener un sistema de archivos que nos permite trabajar desde el Windows 7 o desde el Windows 10 y nos da todas las funcionalidades del Windows 10 que necesitamos. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Bien. Tengan en cuenta que nosotros, la única diferencia que tendríamos con una instalación normal de Windows 10 es que vamos a elegir la personalizada para evitar que nuestro sistema operativo haga un update del sistema. Es decir, no vamos a instalar un solo sistema operativo, sino que vamos a tener los dos. Bien, con esto tendríamos la materia lista y necesitaríamos prepararnos para rendir un parcial.
les comento, el parcial va a ser el segundo parcial, y si aprueban el parcial, promocionan la materia. Es decir, no va a haber final, sino que vamos a tomar un examen de parcial, el cual va a tener las características de un examen final, es decir, se va a hacer por Zoom. La fecha ya la va a poner el director, pero a mí lo que me interesa es explicarle cómo va a ser la metodología. La metodología va a ser, voy a hacer preguntas, y ¿qué es lo que entraría? Entraría todo lo que hemos visto en el segundo cuatrimestre. O sea, vamos a ver desde lo que sería, a ver, las clases. Yo se los voy a pasar después. Nosotros tendríamos desde la clase número 11, que es la configuración del firewall, hasta la clase número 20, que es la de la instalación de los sistemas operativos. ¿Queda alguna duda? Bien, en eso tenemos la clase 11, es decir, la modalidad es como si rindieran un final. O sea, va a ser por Zoom, voy a hacer 2 o 3 preguntas, va a quedar grabado, les voy a dar la nota, y una vez que tengamos la nota se van a hacer un prorrateo entre las dos, y de ahí sale la nota final para aprobar la materia. Entonces, le hago un pequeño repaso. Nosotros en la clase 12 teníamos lo que era antivirus, la clase 13 lo que era un registro de eventos, la diferencia entre proceso y servicio, eso es importante, cómo vamos a manejar nuestro administrador de servicios, lo que es el mantenimiento que podíamos hacer en un sistema operativo, es decir, qué hacemos para que nuestro sistema operativo esté ágil y esté siempre rápido. Después tenemos una clase donde explicamos las distintas capas del software, y luego teníamos las instalaciones de un Ubuntu, una instalación dual, una instalación de Kubuntu, cómo modificábamos un group, cómo instalábamos Debian, cómo instalábamos Windows 7 junto con Windows 10, y con eso tenemos un pantallazo de lo que voy a pedir para el examen parcial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces yo les voy a preparar ahora un resumen de lo que va a ser el examen, unas pequeñas condiciones, y bueno, la próxima clase díganme por WhatsApp qué es lo que necesita que repasemos, de tal manera de afirmar todos los conocimientos para que todos rindan bien. Veo que hay pocos, entonces se lo pasan a sus compañeros, por favor. No, el resumen en realidad no es un resumen, sino que es qué es lo que qué es lo que es clases, son las que va a tener el parcial. Entonces, mientras ustedes lo leen, cualquier duda que suceda, la vamos a ver en la clase que viene, de tal manera de que tengamos todo al día para que podamos rendir bien. Fíjense que va a ser sencillo, como el parcial anterior. Y bueno, espero que todos rindan bien. Bien, entonces bueno, con esto daríamos final de la clase. Van a quedar algunos minutos para el otro profesor. Y bueno, si no hay ninguna duda, la damos por cancelada la reunión, pero si hay alguna, me hacen saberlo, y si hay algo que necesitan que se lo volvamos a explicar.
¿Hay alguien? Bueno, entonces bien, muchísimas gracias por asistir. Entonces hasta acá estamos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.